Oh, está bueno. Lo voy a compartir. Quiero, ahí sí. Ya, mi listado. Ya se lo mandé a este hombre. Voy ahora a ver mi... Tal, te juro, así como... Hola a todos, a todas. Entonces, Voy a ir comenzando ya con la presentación de hoy día. En honor al tiempo también a los que se conectaron a tiempo. Y les comento que obviamente estoy grabando la presentación y luego para esté disponible para que no hayan podido entrar a este momento y lo puedan ver en otra oportunidad, ustedes la puedan compartir. ¿Ya? Mi nombre es Gabriel González, yo soy académico de la carrera de psicología, trabajo en el campus Providencia y les comento que acá está mi mail por si alguien quiere escribirme con alguna duda, de algún tema que haya quedado o quiere que les comparta el PPT, por ejemplo, o no ha podido encontrar el canal en YouTube donde he estado subiendo también mis clases a las asignaturas que hago en la carrera, ya tiene ese nombre, ahí lo pueden buscar. También lo pueden encontrar en Facebook y ahí voy avisando cuando subo los videos también de las clases. Así que vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, cuando salió la oportunidad para nosotros de hablar sobre distintos temas que podrían un poco permitirnos reflexionar sobre ciertas cosas en esta época y salirnos un poco de repente de la estructura de los programas, ya de las distintas asignaturas. Yo de inmediato pensé en este tema, junto con dos más, pero finalmente terminé quedándome en este. ¿Ya? Así que esta presentación la preparé ir revisando distintos puntos que a mí me llaman la atención de un cómic que también se volvió una película, que se llama Watchmen, y que da mucho material para reflexionar sobre distintos temas de la psicología, de esta disciplina. ¿Ya? Así que antes de comenzar, les recuerdo que pueden
activar sus micrófonos cuando quieran preguntar algo, ¿ya? O preguntar a través del chat de esta aplicación, ¿ya? Ambas cosas. Quienes no estén en algún momento conversando, ¿ya? O preguntando algo, les recomiendo que apaguen el micrófono y así mantenemos más limpio el sonido y evitamos interferencia y mejoramos la exposición, ¿ya? Entonces, comencemos, ¿ya? Contextualizando un poco. Bueno, aviso, ya que tendrá un poco de spoilers este video, ya porque estaré haciendo alguna referencia al cómics y a la película en el cual se filmó basándose en ese cómic, ¿ya? Entonces, lo aviso, intentaré dar lo menos spoiler posible, pero será inevitable para explicar ciertas cosas, ¿ya? Este cómic se publicó en una serie de números entre 1986 y 1987. Con este cómic también podríamos pensar que se empieza a popularizar el concepto de más que llamar como un cómic, llamarlo una novela gráfica, ¿ya? Por el tipo de narración que tenía, un poco más enfocada a un público adulto, en el cual se privilegiaba el argumento, la narrativa, en comparación a otro tipo de cómics que primaban lo gracioso o la acción. Este cómic fue escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons y entintado por Ian Higgins. La película del 2009 fue dirigida por Zack Snyder, ¿ya? Y yo recomiendo, si es que no son asiduos de los cómics, bastante la película, ya que es una buena, con todas las limitaciones que puede tener, ya pensar que se está resumiendo cómic de varios números que se publicó entre varios años en 2 horas. Entonces, pero de todos modos se la recomiendo un montón. Creo que está en Netflix, o si no, es súper fácil de encontrar en internet. Esta película trata, este cómic, mejor dicho, trata principalmente como, en su fondo, una crítica al concepto de superhéroe. Y, y sobre todo, acá lo pongo muy entre comillas, ¿ya? Al concepto del superhéroe americano, o mejor dicho, estadounidense. Es una crítica porque sabemos que hasta hoy en día, en la ficción, en la literatura, en los medios, se pone al ciudadano estadounidense y sobre todo a esta, a esta figura de un hombre casi siempre blanco además, de edad media, 30, 40 años, que termina siempre salvando al país y al mundo. Y se lo ve entonces de una manera muy ilusa de que en el fondo lo hacen solo por motivaciones puras, ¿ya? Como el simple hecho de hacer el ser el bien es que los motiva. Entonces, acá en esta historia se critica bastante esa idea, ¿ya? Sobre si los héroes realmente cuáles las motivaciones morales que tienen de fondo de sus actos, ¿ya? Y obviamente se critica a Estados Unidos, ¿ya? En la guerra, verse como siempre dibujarse, retratarse como el país salvador, ¿ya? De todo el mundo, y que realmente si uno le da una vuelta, está velando por sus propios intereses. Entonces, por una parte, una crítica a estos personajes que habían aparecido, que ya llevaban cerca de unos 50 años, publicándose, pero por otro lado, cómo estaba procediendo Estados Unidos en el mundo. Recordemos, cuando se está escribiendo esto, ya, ya se llevaba en el mundo varios años, varias décadas en Guerra Fría, ¿ya? Entonces la historia también se ambienta durante esa época. Y gira entonces, nos muestran de distintas perspectivas y ángulos el miedo que existe a una guerra nuclear, ¿ya? Se refleja un poco el tema de la crisis de los misiles, de que quienes tienen las bombas nucleares y cuándo estas podrían ser lanzadas a,
a los estadounidenses. Y llama la atención ese miedo también, porque los estadounidenses temen que sean bombardeados, siendo que ellos ya habían lanzado bombas nucleares a Japón, ¿ya? O hoy en día temen a que ser víctimas de ataques terroristas o ser bombardeados sus ciudades, siendo que ellos están básicamente haciendo lo mismo en la actualidad en países del Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, una imagen que se repite bastante en esta historia es la de un reloj, ¿ya? El reloj del día final. Y este reloj del día final, una serie de científicos lo que van haciendo es a través de distintos cálculos y estimaciones de cómo está el contexto político en el mundo, van ajustando, van moviendo, avanzando las manecillas de este reloj y que viene a significar o a intentar predecir la cuenta regresiva de cuándo se calculaba el fin, cuándo serían lanzados los misiles que acabarían con la humanidad. Entonces, un poco estás todo el rato con esa presión psicológica, los personajes de cómo el mundo está cambiando y va cambiando hacia una condena cada vez más rápida, ¿ya? Una amenaza, y que parece que no hay salvación a esa amenaza porque los héroes que hay, ya se perdió la fe en esos héroes y no pueden hacer nada contra eso. Una de las frases, bueno, y la que titula esta presentación, y que es bastante recurrente en las escenas de la película, en las escenas del cómic, es que aparece la siguiente frase, ¿ya? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Ya? Acá los personajes descubren un graffiti luego de que habían estado dos héroes, ya dos partes del equipo de superhéroes que son los protagonistas de esta película, habían estado disuadiendo unos disturbios en la ciudad de gente que estaba protestando. Y luego de disuadir, tirar gases lacrimógenos y todo, acá ven la gente tapada con pañuelos para poder taparse de los gases que habían lanzado, se encuentra con un graffiti. Y uno de estos se siente un poco mal sobre en qué momento habían generado el miedo ya en ellos por parte de la población. Entonces, la denuncia, ¿no es cierto?, constante miran, ellos nos vigilan a nosotros, ¿ya? Estos guardianes del orden, ¿ya? Estos superhéroes que vienen siendo un tipo de policía, pero con privilegios para cometer actos violentos, ya de su estatus de superhéroe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, ellos nos vigilan a nosotros, ¿ya? ¿Y quién vigila a ellos? ¿Ya? Ellos están con todo el poder y pueden usarlo frente a la población y hacer lo que se les antoja en nombre de un orden, en nombre de nuestra seguridad. Incluso uno de los personajes, quien acompaña acá, comenta que lo están protegiendo a la gente de sí mismos. ¿Ya? ¿De qué lo estamos? ¿Por qué estamos disolviendo este disturbio? Pregunta uno de ellos. El que todavía tiene dudas morales sobre lo que están haciendo. Y el otro le dice, los estamos protegiendo de sí mismos. ¿Ya? Entonces, este está un poco arrepentido, la situación es horrible, pero el otro ya está resignado y abraza, ¿no es cierto?, ese tipo de práctica, simplemente. Entonces, hay una demostración del abuso de poder que empezaban a ejercer los superhéroes, ya dado su estatus. Y acá es que yo me hago la pregunta también, eh, eh, ¿cómo podríamos pensar esta frase en otro sentido? Porque nos podríamos preguntar entonces, bueno, ¿y quién investiga a los investigadores? ¿Ya? ¿O quién gobierna a los gobiernos? Sobre todo hoy en día siento que esta pregunta es sumamente válida de hacerse o valiosa de hacérnoslo, porque cuando estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, nos surgen dudas respecto, por ejemplo, a las estadísticas que se nos están mostrando día a día sobre los números. ¿Serán reales o no? ¿Cómo se llegan a calcular esos números? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están esos registros? ¿Ya? Entonces, esas preguntas
están dando vuelta en estos momentos. Y si nos ponemos a pensar, son bastante justificadas, porque de algún otro modo se genera una desconfianza de parte de la población, pero que es totalmente justificada dadas las prácticas en las cuales hemos tenido que vivir, si lo vemos desde ese punto de vista. Y conectándolo nuevamente con el tema de la investigación, con el tema de la ciencia, les quería contar sobre todo sobre un estudio en particular, porque conecta este tema desde dos flancos, desde dos áreas, desde dos zonas. Em, Uno de los estudios sumamente comentados en psicología, que siempre se mencionan en una u otra oportunidad, ya en alguna otra asignatura, y que inunda casi todos los libros de texto de psicología que son de pregrado, es el experimento en la prisión de Stanford. ¿Ya? Este experimento en la prisión de Stanford, nosotros sabemos que fue realizado, fue liderado por el psicólogo Philip Zimbardo. Y Philip Zimbardo lo que quería de alguna manera evaluar, evidenciar, estudiar con esta investigación era que dependiendo del rol social que se le dieran a las personas, que se le diese a las personas, estos iban a actuar de una manera determinada. Es decir, que el abuso de poder o la violencia no venía tanto dado por características individuales o personales, sino más por factores sociales. ¿Ya? O sea, esto es un experimento, sobre todo, que lo podemos analizar y que fue importante, ya sea en un sentido negativo o positivo, para la psicología social. ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos un lado, por el punto de vista teórico, por el punto de vista de la hipótesis que querían evaluar, se conecta de manera sumamente interesante con el tema que se aborda en esta historia. ¿Ya? En el fondo, las personas se podrían sentir vulneradas, ¿ya? Por las conductas de ellos y pensar, oye, esta gente lo que está haciendo, todo porque tienen el poder, son violentos. Yo, ¿no es cierto? Si tuviera en su cargo haría las cosas mejor. ¿Será así o no será así? ¿O será simplemente que cuando nos dan una posición de poder, comenzamos a abusar de esta? Tal vez bastaría que a estas personas que están arrancando acá les dieran unos trajes y otra autoridad más grande que ellos, el presidente, el gobernante de la ciudad, les dijera, ok, tienes pase libre para patrullar como un superhéroe durante las noches y el día Me y acuerdo puedes hacer lo muy, que a ti te muy parezca bien. oportuno. Entonces, ¿lo harán? ¿Usarán bien ese poder que se les están dando o empezarán a abusar de la misma forma? Ahí un poco es como el tema de lo que las dudas que nos quedan sobre el tema de la prisión de Stanford, ya dudas, reflexiones que se empiezan a plantear. Ahora, la otra cara de la moneda sobre esta misma investigación es que en ese estudio no se pudo completar. ¿Ya? Ese estudio no se pudo completar porque muchos de los sujetos que estaban participando del experimento decidieron terminar con aquello y luego se emitieron una serie de demandas por cómo se había procedido, eh, debido al malestar que habían sentido por las dinámicas que se habían generado en este estudio, en este experimento. Entonces, desde un punto de vista ético, ese estudio fue sumamente criticado. Mm, Hay películas también sobre, hay como tres sí. películas sobre este estudio, sobre esta investigación. También es una buena manera de revisar cómo se ha retratado este evento, esta historia, que siempre se recuerda en la asignatura, en la carrera de psicología. Y la otra cara de la moneda que les quería comentar es que, además, ¿no es cierto?, de los aspectos éticos criticados de este estudio, ha sido criticado fuertemente desde el punto de vista metodológico. ¿Ya? Acá les pongo una cita de un estudio muy reciente del año 2019, publicado en la revista de la APA, en el cual uno de los resultados ya importantes que se sacan de investigar sobre qué es lo que pasó. Este estudio en el fondo se centra en investigar qué es lo que realmente pasó
en el estudio, en este experimento de la prisión de Stanford. Pero acá viene una crítica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista metodológico y científico. Y se encuentran con que hay grandes problemas respecto a la colección de los datos, ¿ya? Y que los datos que se recolectaron estaban incompletos y estaban sesgados. Ahí tenemos unos problemas. Por otro lado, otra de las conclusiones que se sacan importantes luego de empezar a revisar qué es lo que había ocurrido, era de que, por ejemplo, los guardias, los participantes que hicieron de guardias, y que supuestamente iban a actuar violentamente solo por el hecho de darle el traje de guardia y decirles cuál era su rol, habían recibido precisas instrucciones en relación a cómo debían tratar a los prisioneros. Es decir, Zimbardo le había dado las instrucciones a estos participantes para que actuaran de cierta forma en la cual corroborarían su hipótesis, ¿ya? Es decir, no actuaba de una manera muy científica que digamos, estaba acomodando esta situación experimental para asegurar que se dieran los resultados que él esperaba. Entonces, ¿quién investiga? Y aquí viene estoy hablando de este tema. ¿Quién investiga a los investigadores? Ya, se necesitan de otros investigadores que investiguen, por ejemplo, lo que hizo Zimbardo y darnos cuenta de que no solo ese estudio estaba cuestionado éticamente, sino también estaba cuestionado desde el punto del rigor metodológico y científico. Ya del 2019, un artículo sumamente actual y que vuelve a ponernos ojo en ciertos temas que de repente son parte de la mitología de la disciplina científica y que no necesariamente se dan ya en la realidad. Acá les dejo otro título de un artículo de 2018, ya que acá me parece otro tema sumamente interesante que me gustaría divulgar en esta charla, ¿ya? Es que la psicología como ciencia, ¿ya? Hace varios años ya, ¿ya? Y esto es algo que está pasando ahora, en estos momentos, ya todavía, se habla de que está en una crisis de replicabilidad, ¿ya? Y que había sido afectada entonces su confianza pública. Y esto no nos va a parecer extraño porque muchas veces a nosotros podemos conocer a personas que cuestionan a la psicología como una ciencia, ¿ya? O que no, o que le quitan valor o desprestigian al trabajo que hacen los psicólogos y psicólogas, ya como profesión. Entonces, han salido una serie de reportes durante los últimos 10, 15 años, ¿ya? De investigadores investigando cómo se ha estudiado la psicología, que han encontrado que hay un montón de problemas metodológicos, de problemas de cómo recogen los datos, de cómo analizan, de cómo concluyen, de cómo los investigadores dirigen el estudio para corroborar su hipótesis. Hay un montón de estudios que hacen eso, ¿ya? Y muchas veces esto también está provocado por el hecho de que hay un apuro, ¿ya? O una presión también de los sistemas laborales y académicos respecto a intentar publicar a toda costa, ¿ya? Sin importar cuál sea la calidad del estudio, ¿ya? Entonces, si empiezan a buscar en internet crisis de replicabilidad en psicología, van a encontrar un montón de noticias. Y sobre todo lo van a encontrar cuando buscan esto en inglés, ¿ya? Quizás no está llegando todavía muy atrasado esta información a la habla hispana, pese a que estamos sumamente conectados, ¿ya? Y acá también mencionar, por ejemplo, el tema de cómo hay un juego de palabras también entre en inglés, ¿ya? Porque watch en inglés significa tanto como ver, vigilar y los relojes. Entonces, un símbolo que aparece bastante en la película y en el cómic son los relojes. ¿Ya? Hay un personaje que toda su trama gira en torno al reloj, pero también ese mismo concepto significa la vigilancia. Es decir, esta palabra
puede estar aludiendo a esta frase tanto a esta idea del reloj, como tanto a la idea de vigilar y los vigilantes, o a los hombres del reloj, ¿ya? Entonces tiene ahí como doble significado. Voy a revisar el chat. ¿Algún comentario o duda de esa primera diapositiva? ¿Dónde está? Acá. Ya. Ahora, la diapositiva que les presento son unos resultados de un estudio que se hizo en el 2018 en Estados Unidos. Y este estudio me parece interesante también porque sobre todo nos puede hacer sentido para críticas que aparecieron bastante en nuestro país, a fenómenos que pasaron en nuestro país durante el año anterior, ¿ya? Desde octubre, todo lo del estallido social. Este estudio, esta investigación, es realizada ya para evaluar ya la prevalencia de síntomas de enfermedades mentales, de trastornos mentales, entre personas que viven en la ciudad de Baltimore, Maryland y en Nueva York. Y en el fondo, lo que nos quieren mostrar acá en el primer gráfico es sobre cuántas personas, ya la prevalencia, ¿ya? De violencia policial, ¿ya? Es decir, ¿qué porcentaje de personas, de los encuestados, de las personas que participaron de esta investigación, habían vivido en algún momento de su vida algún tipo de violencia policial? Y veamos un poco lo que nos muestra este gráfico, ¿ya? Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que son las barras en azul, habría cerca de un 8% de los encuestados habrían vivido algún tipo de violencia física sin arma por parte de uno de los policías, ¿ya? Violencia física con arma, cerca de un 5%, ¿ya? Violencia sexual, cerca de un 3%. Violencia psicológica, ¿ya? Más o menos un 18%. Ya casi vamos llegando acá al 20%. Lo mismo que por algún tipo de negligencia en algún procedimiento. También llama la atención que las personas que viven en Baltimore, ya la ciudad de Baltimore, el estado de Maryland, nos encontramos que tienen tasas de prevalencia mucho más grandes. Si ustedes buscan en internet más sobre lo que está pasando en Baltimore, Maryland, hace los últimos años, bueno, hace ya varios años, varias décadas, es uno de los lugares con más altos índices de violencia en Estados Unidos. Incluso podríamos pensar en el mundo, ¿ya? Ahí tienen hartos problemas de desigualdad económica, problemas con droga. Entonces, es una ciudad que hay una tasa de homicidio enorme. De los autos. Entonces, acá nos damos cuenta también de que la violencia que se da por parte de la policía también es sumamente alta. Y si ya de repente por las películas nosotros podemos pensar que la ciudad de Nueva York puede ser un poco peligrosa, veamos las diferencias que existen, ¿ya? Acá, imagínense, más de un 25%, o sea, un 25%, si el estudio fue representativo de la población de esta ciudad, habría vivido en algún momento de su vida abuso psicológico por parte de una policía, ¿ya? Y un 15% habría vivido abuso, violencia psíquica, física, ¿ya? Este es una prevalencia lifetime, ya en algún momento de la vida. El cambio de acá en los últimos 12 meses. Obviamente nos vamos a encontrar con una tasa inferior, porque es solamente cuántos han vivido eso en el último año, no durante toda su vida. Obviamente, si lo pensamos durante toda la vida, nos va a aparecer una tasa más alta, ¿ya? Pero que no deja de ser menor. Imagínense, si les preguntan a las personas, ¿a usted en el último mes
sufrió algún tipo de violencia psicológica por parte de un agente de la policía, y les va a parecer que un 15% de las personas van a responder que sí. ¿Ya? Entonces, acá hay una estadística importante que nosotros estamos encontrando. Vamos a pasar ahora, más adelante, a ver cómo entonces la exposición a estos tipos de violencia se asocia a problemas en la salud mental. Y ahí nos va a ir haciendo una idea cómo la salud mental no solo viene causada por características internas de las personas, de repente un poco se reduce a que la gente se deprime o tiene distintos problemas de ansiedad solamente por características de personalidad. Pero nosotros tenemos que siempre estar pensando en el contexto en el cual estas personas están viviendo. ¿Ya? Entonces ahí se generan muchos problemas. Acá estoy viendo en el chat que sí, pues efectivamente en Baltimore tiene una gran, Jauregui comenta de que en Baltimore hay una gran población de inmigrantes, obrera, y se da mucha discriminación. No sabemos que en Estados Unidos hay un racismo bastante importante y que genera que se generen más de este tipo de conflictos. Sigamos entonces con teniendo esos datos en mente actuales, sigamos ahora con alguna de las escenas que tiene el cómic, ¿ya? Y la película. Tenemos acá uno de los personajes sumamente importante o destacable de la historia, que se llama el comediante. ¿Ya? Comediante está, ¿no es cierto?, su chapita de smiley, sonriente, ya, ¿no es cierto?, acá está en plena guerra, está con un lanzallamas, quemando vietnamitas porque están en la guerra de Vietnam, y feliz, ¿no es cierto?, sonriente acá, ¿ya? Los soldados acá en un bar, y se encuentra este personaje, el Doctor Manhattan, uno de los que, podríamos decir, el que realmente era un superhéroe con poderes en la historia, viene a presentarse junto al comediante que estaba en la guerra, ¿ya? De apellido Blake, ¿ya? Edward Blake era el nombre de este personaje. Lo va a conocer y acá comenta de que, ¿cómo se llama? Está trabajando para el gobierno de Estados Unidos, y a este personaje que todo lo veía como desde fuera, como como por una pantalla, siempre como muy pulcro, muy examinando todo de una manera muy científica, a él le parece interesante este espécimen. Dice, nunca había conocido a alguien tan deliberadamente amoral, ¿ya? Deliberadamente despojándose de todo tipo de valor, de todo tipo de ética. Ya jamás lo había conocido, ¿ya? Él percibe en este personaje, el Doctor Manhattan, percibe en lo que ve en la guerra un ambiente de locura y sin sentido, una carnicería sin sentido. Y que muchas personas, para convivir en el fondo con esa violencia, se desligan de esto, y es como no entenderlo. De una forma de poder lidiar con la violencia es simplemente no comprenderla, que no se termine de dibujar. Pero este personaje lo entiende, ¿ya? Entonces dice, él es diferente, él entiende perfectamente qué es lo que está pasando ahí. Y no le importa, ¿ya? Ahí está una de las cosas que llama la atención. Este sujeto, en una sociedad en paz, sin guerra, ya tendría demasiados problemas. Pero acá, ¿no es cierto?, su conducta, su manera de ser, es totalmente adaptativa en el contexto de guerra. Y acá, ¿no es cierto?, recordar el tema de cuando hablamos de lo psicopatológico, de qué es lo normal, ¿ya? Y qué es lo anormal, sobre todo también con el tema de volver o no a la normalidad, de esta nueva normalidad. La palabra normal está siendo, podríamos pensar, más usada que nunca sobre qué o no es normal. Y se usa muchas veces como un criterio para hablar de lo psicopatológico, ¿ya? Así como lo adaptativo, ¿ya? En un entorno pacífico es totalmente extraño desde un punto de vista estadístico, y también es desadaptado, ya que lo que hace no tiene cabida en esa sociedad. Pero acá, ¿no es cierto?,
en este entorno violento, él calza perfectamente. ¿Ya? Acá detallar otra cosa, otro rasgo importante cuando estamos analizando este personaje. Él es violento no porque no pueda ver las emociones del resto, ¿ya? No es porque no pueda sentirlas, ¿ya? No es que no sepa que los demás están sufriendo, no es que los demás, él no pueda saber que los demás tienen miedo de lo que ocurre, que los demás tienen pánico. Él comprende las emociones, él lo entiende perfectamente, pero el personaje, sin embargo, ¿no es cierto?, no tiene empatía, ¿ya? Es decir, sabe él cómo se siente, pero no logra conectarse y generar una conducta en relación a eso que percibe de un otro, ¿ya? Él comprende el miedo que genera en quienes ataca, pero aún así, en vez de empatizar y disminuir su conducta que provoca miedo, pánico, ¿ya?, temor, él decide ir más allá, ¿ya?, y seguir provocando esa sensación, ¿ya? Entonces hay un rasgo sumamente importante en una personalidad psicopática. Ahí vamos a hablar entonces más adelante sobre el tema de los rasgos psicopáticos que tiene la gente, ¿ya? Justamente es una psicopatía, tiene importantes rasgos psicopáticos, ¿ya? O sea, la entiende y puede usar las emociones a su favor, ¿ya? Eh, y usarla a su favor para, por ejemplo, manipular al resto, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema sumamente importante que vamos a mantener y que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos acá un elemento que es nuevo respecto al anterior. El anterior estábamos entendiendo como la violencia por personas que tienen algún poder desde un enfoque más de la psicología social, en el cual los sujetos abusarían o no de su poder en relación al cargo que se le está otorgando, ¿ya? Ahí tenemos un tipo de hipótesis o teorización respecto a eso. Pero acá nos estamos acercando más a una teoría que explica el comportamiento violento de ciertos sujetos a través de características personales, rasgos permanentes en su forma de actuar, ¿ya?, sentir y pensar. Tenemos dos entonces, y que no se contraponen, ¿ya?, sino que se pueden complementar. Perfectamente, un sujeto como este podría tomar y ir eligiendo un camino, haciendo una carrera, ¿ya?, que le permita ocupar puestos, ¿ya?, que les van a permitir usar ese poder y que en esas circunstancias no se va a ser considerado como un abuso, ya que simplemente va a ser considerado como parte de lo que el cargo le permite hacer, ¿ya? Y va a poder justificarlo, va a poder ser adaptado de acuerdo a esa función que se le está dando, ¿ya? Entonces, de ahí que a veces ciertas personas con rasgos psicopáticos podrían pasar desapercibidas de acuerdo a qué trayectoria de la vida vayan teniendo y cómo vayan de alguna manera pudiendo volcar, ¿ya?, esas características y aprovechándose de cierta forma del entorno, ¿ya? Que son otras características importantes. Tiene una personalidad parasitaria en ese sentido, es un rasgo parasitario de aprovechar del resto. Vamos ahora, sigamos con unos datos del mismo estudio que les presenté antes. Acá puse algunos datos de la muestra, ya fueron 1.220 participantes, ya, que iban a participar del estudio después de un muestreo aleatorio, y finalmente terminan respondiendo 1.000, del cual habían obviamente un porcentaje de blancos no hispánicos, otro afroamericano, otro de latinos, ¿ya?, y así de otras razas. Ya está el promedio de edad ahí, que es importante todo esto para darle contexto a los gráficos que estamos viendo. Acá nos vamos a encontrar, ya, en este gráfico acá a la izquierda, cómo se asoció el estrés, ya, psicológico presente en las últimas 4 semanas que tenían las personas que participaron de este estudio, de acuerdo a si habían tenido una exposición, ¿ya?, si habían sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿ya? En amarillo, entonces, están el nivel promedio que tenían de estrés las personas que habían sido víctimas de violencia policial, mientras que en azul
están las personas que, que no fueron expuestos, ya donde la exposición estuvo ausente. Entonces, nosotros acá, ¿qué es lo que podríamos esperar? Ya, la hipótesis, por supuesto, va a ser que en el grupo donde fueron expuestos a violencia, iba a haber un mayor nivel en promedio de estrés que el grupo en que no. ¿Ya? O sea, el promedio del grupo 1, en el cual se les expuso la violencia, iba a ser mayor al grupo 2, en el cual no vivieron violencia. Esa es una hipótesis de investigación que se está evaluando en este gráfico. ¿Ya? Veamos entonces qué es lo que nos va mostrando este gráfico. Nos encontramos entonces con que, fíjense, acá tenemos un nivel casi de 10 puntos y acá estamos bajo el 6, en comparación con haber vivido una violencia física a no haberla vivido. ¿Ya? Hay diferencias. ¿Son significativas o no son significativas? Por supuesto que son significativas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Ya? De partida podríamos leer en el artículo el resultado o en la leyenda que dice que todos los que tengan una letra A viene equivaliendo a que son estadísticamente significativos. Pero si no le queremos creer a eso, ¿ya? Olvidémonos, no estuviera. Lo importante acá son los intervalos de confianza. ¿Ya? Esto en el fondo nos está mostrando el posible error que puede haber tenido el estudio. Si se han fijado en la encuesta, cuando nosotros vemos sobre los políticos si suben o bajan en aprobación, siempre se habla de un error que tienen las encuestas. ¿Ya? Entonces, los intervalos de confianza de alguna manera nos permiten considerar ese error. Entonces, aunque acá haya habido un error por la muestra, nos damos cuenta de que ese intervalo de confianza no se topa con el de acá. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Es todo significativo. Es decir, para todos los tipos de violencia, siempre el haber vivido un tipo de violencia causa un aumento significativo en el nivel de estrés que han experimentado las personas en sus últimas 4 semanas. ¿Ya? Es decir, tiene un efecto psicológico. ¿Ya? Como acá estamos viendo una muestra representativa, fue elegida aleatoriamente de 1000 personas. ¿Ya? Y diversa desde el punto de vista cultural o étnico. Miren el siguiente cuadro. El siguiente cuadro lo que quiere ver es la prevalencia de ideación suicida, es decir, pensamientos, sentimientos asociados a la muerte que tenían las personas que, para compararla respecto a quienes habían sido expuestos a violencia policial versus los que no. Recuerden, azul oscuro, los que no, y en celeste, los que sí vivieron violencia. Mira las diferencias en los porcentajes. ¿Ya? La ideación suicida en las personas que habían vivido algún tipo de violencia física llegaba casi al 30%. ¿Ya? Es decir, todo esto de riesgo, ¿ya? Como un 20% más de prevalencia de ideación suicida aumenta, ¿ya? Cuando hay una exposición a la violencia física. Miren el aumento cuando la violencia es de tipo sexual. Casi hasta el 50%. O sea, la mitad de las personas que tienen algún tipo de violencia sexual por parte de la policía van a terminar con algún tipo de ideación suicida en el último año. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo un tema sumamente grave. ¿Ya? Y claramente también nos permite ver el impacto que tiene un tipo de violencia por sobre el otro. Acá nos aparece que la violencia sexual es claramente la que más aumenta el riesgo, es la barra que llega a los niveles más altos. Y vemos de manera consistente, ¿no es cierto? En cambio, lo otro que está a niveles bajos, ya la prevalencia de ideación suicida, entonces, sin haber vivido ningún tipo de esto de violencia, es más o menos un 8 o 9%. Ya en el último año, en algún momento del último año. Pero cuando se vive la violencia, estamos viendo cómo aumenta de manera drástica. ¿Ya? Entonces, este es un tema sumamente importante. Nos podríamos pensar cómo esto ha aumentado en Chile, por ejemplo, en el último año. ¿Ya? Acá me voy a
estoy haciendo acá un juego entre cosas estadísticas y cosas filosóficas, vamos a hacer, para no centrarnos Entonces, solo en los números, ¿ya? Y tener esa doble mirada, ¿ya? La mirada artística, la mirada científica, la manera cuantitativa y una manera más hermenéutica. Eh, y quiero tomar el trabajo entonces del filósofo Nietzsche, ¿ya? En el trabajo de Nietzsche aparece la idea del superhombre, ¿ya? Curiosamente, ¿no es cierto? La idea de un Superman, de un superhéroe, ¿ya? Y, acá dejo algunas citas, ¿ya? Acá está el texto, donde pueden ver en detalle, en más profundidad, unos análisis sobre la moralidad y la ética en el pensamiento de Nietzsche. Y acá les dejo entonces algunas ideas que quería como comentarle y cómo las podemos ir relacionándolas con el tema de la moralidad, el tema de la violencia, el tema que se ve en esta historia. Em, Dice, entonces, el ser humano no debe ser conceptualizado de ninguna manera. Nietzsche niega entonces el concepto de identidad defendido por los filósofos clásicos. Para él, toda identidad es un engaño o una máscara. Y ahí lo destaco yo la cita de esta autora. ¿Qué mejor ocupar esta cita, ¿no es cierto?, para ocuparla para hablar de superhéroes y este tipo de personajes de los cómics. Es imposible entonces concebir una conceptualización para la identidad. No se puede pensar en ella en términos racionales. O sea, entonces hay un cambio en cuál es la identidad del ser humano, qué lo identifica. No lo identifican, lo racional no es distinto de eso al resto de los animales, como la visión clásica lo podría decir. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros del resto de los animales? Que razonamos, ¿ya? No, para Nietzsche en el fondo somos unos animales gregarios que simplemente siguen al rebaño, ¿ya? Y en ese sentido no nos diferenciamos y eso no nos hace racionales, la manera de actuar como rebaño. En la filosofía tradicional, la visión clásica de la moral, si la persona se sometía a una moral impuesta, mientras la obedeciera, se estaría cumpliendo con el objetivo de contribuir a la conservación y al progreso de la comunidad. Es decir, da lo mismo si la persona sintoniza o no con esos valores. Lo importante es que los siga. Lo importante es que los cumpla. Lo importante es que obedezca. Porque la medida que todos obedecemos a estas reglas, significa que somos seres morales. Pero eso nos hace morales realmente, nos hace seres pensantes sobre nuestras acciones y sus consecuencias. ¿Ya? Ahí podemos eh, citar, ¿no es cierto? Podemos pensar en estos estadios de Colbert y cómo el desarrollo de la moral a través de la distinta etapa del desarrollo. ¿Ya? Entonces, Nietzsche también, pensemos esto, siglo XIX, hace una fuerte crítica a la ciencia, porque ve a la ciencia de que descansa justamente en una moral tradicional, en la cual valida sus pretensiones y sus métodos y su empresa a través de esa visión clásica de la moral. Y critica la idea utilitarista de la ciencia. ¿Ya? Porque en el fondo lo que nos preguntamos es si ocupamos el utilitarismo, ¿ya? Esto va a servir para algo. La pregunta es en función de la utilidad de un grupo en particular. Eso es utilitario. Entonces, cada vez que algo se hace, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿esto a quién le sirve? ¿Ya? ¿A alguien le está sirviendo? ¿Y a quién? De ahí que entonces cuando ustedes hacen sus investigaciones, sus tesis, tienen que, en la parte ética, es importante, sumamente valorado, que ustedes reflexionen sobre la parte ética de su trabajo, porque ustedes no pueden usar a los participantes con el objetivo de sacar su tesis. O aunque lo digan ya generar conocimiento, no solo para sacar la tesis nomás y avanzar en la carrera y titularse luego, ya para generar conocimiento. Pero esas son personas que dieron su tiempo, dieron su confianza, ¿ya? Entonces, nosotros siempre nos tenemos que preguntar y abordar sobre cómo esa investigación puede ser de utilidad para el grupo que va a ser investigado y no hacerlo de una manera extractivista, ¿ya? Como yo te voy a sacar el conocimiento, todos los datos y me voy. Y chao, ¿ya? Según él,
¿cómo se llegaría a la transformación? ¿Cómo se podría un hombre llegar a ser superhombre o una mujer a llegar a una supermujer? ¿Ya? Esto está plagado, ¿no es cierto?, en ese sentido de un lenguaje bastante poco inclusivo, si vemos la filosofía en, por estos siglos. Que, bueno, en casi toda la época moderna, casi siempre cuando se habla del ser humano, ocupan la palabra hombre directamente. Y ahí uno les queda la duda, ¿estarán las mujeres no son humanas? ¿O cómo hicieron su filosofía pensando en qué cosa? Entonces, el superhombre, según Nietzsche, ¿ya? Que además tiene unos textos y una frase bastante misógena, si se lo ponen a buscar, en él el resentimiento desaparece, ¿ya? Y la acción sustituye la reacción, dice. Eso hace al humano, lo va a llevar, al hombre lo va a llevar a transformarse en un superhombre. Ahí está ese poder, esa superioridad, ¿ya? Se deja el resentimiento de lado, desaparece, dice él, y la acción sustituye la reacción. Es decir, él propone cosas, ¿ya? Es capaz de crear y seguir sus propias virtudes para así amar, ¿ya?, a cada versión de sí mismo que se vaya construyendo. Entonces implica una constante construcción, de ahí que no hay una identidad fija tampoco, ¿ya? Hay una constante construcción de la identidad, que los personajes se reafirman constantemente. Ya las personas nos reafirmamos constantemente y nos preguntamos quiénes somos. Y la idea es que nosotros siempre estemos haciendo, según Nietzsche, lo que nuestra voluntad nos diga y no lo que nos dice el rebaño, ¿ya? Entonces acá tenemos esta serie de personajes que estarán siendo supers o no estarán siendo para nada super, ¿ya? Y cómo esta propia construcción nos puede Bueno, llevar a generar sujetos como estos, me gusta. como este, como este, como este. ¿Cómo puede estar llevando, ¿no es cierto?, a promover esta idea, la psicopatía, alguien podría pensar. Sigamos entonces viendo algunos gráficos, ya rápidamente, y nos encontramos, por ejemplo, intentos suicidas. Miren cómo aumentan cuando hay vivencia de algún tipo de violencia. Miren cómo aumenta la experiencia psicótica durante los últimos 12 meses en los grupos que vivieron algún tipo de violencia, ¿ya? Experiencia psicótica, ¿ya? Intentos suicidas, estamos hablando de problemas de salud mental sumamente graves, ¿ya? Graves, súper graves. ¿Cómo hay un aumento de esto? ¿Ya? Miren, 80% de experiencia psicótica en personas que fueron víctimas de violencia sexual. 75% en víctimas de violencia física con algún arma. De estos niveles de prevalencia estamos hablando. Hoy en día, imagínense, pandemia, COVID, y debemos estar por acá, en un 10%. Imagínense las pandemias que se provocan de este tipo, ¿ya? Otro de los personajes que aparecen en esta historia y que también les podemos encontrar un montón de rasgos psicopáticos, pero que no es tan notorio como no es tan burdo como el personaje de el comediante, ¿ya?, de Edward Blake. Tenemos a este superhéroe que se llama Ozymandias, que era el hombre más inteligente del mundo, declarado, y cuyo nombre es Adrian Bate. Y era súper millonario, tenía desarrollada tecnología, tenía muchas empresas. Entonces, ¿no es cierto?, este tipo de personas que podrían ser perfectamente el dueño de Facebook, el dueño de Amazon, ¿ya?, un mega empresario a nivel mundial. Y este sujeto en el cómic cumple una función de representar justamente el utilitarismo y a la ciencia que se justifica por fines mayores, ¿ya? La máxima, ¿no es cierto?, maquiavélica, eh, Nicolás Maquiavelo, de el fin justifica los medios. Es decir, da lo mismo, ¿ya?, si tengo que sacrificar 1 millón de personas para salvar a la humanidad, dice este personaje, lo voy a hacer, ¿ya? Una guerra menor, un exterminio, ya piensa este personaje, es totalmente justificado y es lo más piadoso si es que eso va a salvar a la humanidad, ¿ya? Entonces, solo soy yo y el mundo entero, ¿ya? Es él y el mundo, y él como espectador de este mundo y que le da direcciones y ahora ve cómo
obedece a su mandato, ya que él es la única persona tan inteligente y por eso él puede elegir cuál es el mejor destino para toda la humanidad y no hacer partícipe a la humanidad, a los países, a la gente, a los pueblos de las decisiones que él piensa son las mejores para el mundo. Entonces, acá estamos llevando al extremo, ¿no es cierto? Este villano, ¿no es cierto? Y acá se burla porque en esta escena, porque uno de los superhéroes llega, superhéroe entre comillas, llega donde él, a su cuartel, a su escondite, y intentando detenerlo. ¿Ya? Él dice, no, voy a evitar la masacre que va a provocar, qué sé yo. Y, y bueno, y este aquí le comenta, dice, yo no soy uno de esos villanos de la historieta, de las películas. Ya que te voy a explicar mi plan, qué es lo que voy a hacer y darte una oportunidad. ¿Ya? Él dice, ya lo hice 35 minutos atrás. Entonces, no está dejando ningún cabo suelto el personaje. Se aprovecha de burlarse acá el guionista, el escritor, de las típicas escenas de películas de superhéroes donde siempre llegan los buenos a, a parar al villano en los últimos minutos y logra salvarlo en la situación. ¿Ya? Pero acá dice el escritor, en el mundo real, los malos, ¿ya? Entre comillas, sus planes ya los tienen ejecutados. ¿Ya? No olvidémonos de esa fantasía de que van a haber personas sumamente buenas que van a ir contra las personas sumamente malas, ya poner las cosas en blanco y negro y de manera dicotómica, y que nos van a salvar y justo los van a pillar en ese momento en que van a generar su malvado plan. ¿Ya? Entonces, olvidémonos de esa esperanza, ellos ya están ejecutando sus planes. Y los que se dicen los buenos no son tan buenos. ¿Ya? Y los que se dicen malos tampoco es que sean tan malos en comparación a nosotros, y así que no nos sintamos nosotros tan geniales por sentirnos más honestos o buenas personas, por creer que nunca nos vamos a comportar de la manera en que se comportarían los villanos. ¿Ya? Ahora, en este siguiente lámina le estoy mostrando los resultados de una investigación para modelar, ¿ya?, las características psicopáticas. Este es un estudio publicado, ¿ya? Miren, 2019, y está basado en una muestra de mujeres chilenas, ¿ya?, que habían cometido delito. ¿Ya? Entonces, Ya, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Ya. veamos acá cuáles son los rasgos que ellos encuentran y cómo se van relacionando. ¿Ya? Esta técnica que usan ellos se llama modelo por ecuaciones estructurales, que para explicarlo de una manera más sencilla es una forma más compleja que los modelos de regresión lineal, y a su vez los modelos de regresión lineal son una manera más compleja de las correlaciones, ¿ya?, que el concepto que más lo podemos asociar a lo que nosotros conocemos. Y normalmente en pregrado nosotros alcanzamos a ver estadísticas descriptivas, T de Stuben, ¿ya?, o chi cuadrado, pueden llegar a ser conceptos que alcancemos a ver, ¿ya? Pero hay todo un mundo más de estadística que permite modelar la complejidad de los fenómenos psicológicos. Obviamente, si simplemente describimos las cosas en promedio, no lo vamos a estar captando. Por eso están este tipo de técnicas. Veamos los rasgos. Fíjense que los rasgos psicopáticos, ¿ya?, se dividirían entonces, según este modelo, en 4 grandes dimensiones. Va a haber un factor interpersonal, va a haber un factor afectivo, va a haber un factor de estilo de vida que tienen estas personas y un factor antisocial. En lo interpersonal, por ejemplo, podemos encontrar el rasgo de que pueden ser encantadores, con aires de grandiosidad, que son buenos mintiendo y manipulando. Ya, rasgo psicopático. El más importante, fíjense, el que tiene el número más grande, el que más se relaciona con esta dimensión, con este factor, es la manipulación. ¿Ya? Quedémonos ahí, manipulación. En la esfera afectiva nos vamos a encontrar con los siguientes rasgos. ¿Ya? Esto es como de no sentir culpa, sin arrepentimiento, superficialidad,
callosidad emocional. Ya este concepto se refiere a, eh, es muy concreto en el sentido, en el cuerpo, en la piel, aparecen callos luego de generar una presión o fuerza sobre la zona, ya que va por a través de distintas roturas generando una dureza, que luego esa dureza genera una insensibilidad ante el tacto. Entonces, fíjense acá el concepto de callosidad emocional, afectiva, lo que refleja, es decir, el sujeto ya no queda como inmunizado, por así decirlo, no logra transmitir, no logra sentir, percibir aspectos emocionales externos, ya no se le genera esa misma estimulación emocional. Y fallo en aceptar la responsabilidad. ¿Ya? O sea, sin remordimiento, superficiales, ver todas las cosas como desde arriba, superflua, como que todo es banal, ¿ya? Así como, eso sin importancia, hay alguien perdió toda su familia y él como, pero da lo mismo, ¿ya? Tu familia, ¿no? Si uno se vive solo, así que no te hagas problema. ¿Ya? Yo maté a mi padre y me dio lo mismo, va a decir, no sentí ni pena. Entonces lo ve de esa manera el personaje, ¿ya? O lo ve la persona. ¿No? Acuérdense que acá estamos hablando de películas, estamos hablando de la realidad. Y acá el aspecto más importante salió, ¿no es cierto? La callosidad emocional. En el aspecto antisocial tenemos dificultades en el control de la conducta, behavior, que hay en la infancia y ya en la adolescencia, problemas conductuales, ¿ya? Tempranos problemas conductuales en la infancia, también hay delincuencia juvenil, evasión, provocación, deliberación y versatilidad criminal, es decir, es capaz de, o sea, ha cometido distintos tipos de crímenes. No es alguien que solo, un carterista, alguien que anda robando ahí a las personas desprevenidas, tiene diversidad de crímenes que ha cometido. ¿Ya? Aspecto antisocial. Generalmente, entonces, la esfera antisocial, para que acá no ayudar a limpiar algunos conceptos que a veces se confunden, lo antisocial tiene que ver con esto, con lo más del delito, ¿ya? En cambio, el psicopático un concepto que es distinto y involucra estas otras características también. Y por lo tanto, una persona podría tener todas estas otras características, si se fijan, ¿ya? Y no haber cometido jamás ningún crimen, ningún delito. Igual ser una persona con altos rasgos psicopáticos. ¿Ya? Lo que lleva más a la cárcel, ¿ya? Va a ser lo antisocial. Obviamente, como ven las flechitas que están indicando acá, estos otros factores se asocian a la esfera antisocial. En la medida que van aumentando rasgos afectivos del ámbito psicopático, interpersonal y estilo de vida, va a aumentar la probabilidad de que caiga en conductas antisociales. Pero eventualmente podríamos encontrarnos con casos en el que se den estos tres y nunca haya habido ninguno de estos de acá. Y por último, en la parte de estilo de vida, nos encontramos con los siguientes rasgos. Necesidad de estimulación, como parasitismo, parasítico, falta de metas, ¿ya? Impulsivo y responsabilidad. Estos son rasgos que reflejan más el estilo de vida que va a tener esa persona, ¿ya? Y que los va a llevar a caer en ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, la necesidad de estimulación puede ser que lo lleve a un consumo de droga desmedido, ¿ya? O una persona que le gusta robar simplemente por la sensación de adrenalina que le genera el meterse en la casa de una persona y cuando le está robando. Y la opción de que pueda ser descubierto, se le genera una adrenalina tan grande que lo estimula como nada, lo estimula en su vida, ¿ya? Y de ahí que esa persona comete y comete crímenes, ¿ya? Y por eso es que no quiere tener un trabajo aburrido, ¿no es cierto?, con un horario donde va a recibir un sueldo todos los meses y uno dice, ¿y por qué no te quedas con una vida más tranquila? Bueno, porque para él sería el aburrimiento máximo, ¿ya? Prefiere caer a la cárcel, ¿ya?, que aburrirse. Parasítico, se aprovecha del resto, ¿ya? Y no tiene ningún problema en eso, ¿ya? Ningún remordimiento, ¿ya? Falta de meta, ¿ya? No todos, obviamente, los psicópatas van a tener esta característica, ¿ya? Pero acá es que justamente sería un caso de una personalidad, de una persona con rasgos psicopáticos en el cual va, de alguna manera,
depredando a distintos entornos sociales sin tener una propia meta personal, sino como que va viviendo, por así decirlo, el día a día, aprovechándose del resto. ¿Ya? Y eso, imagínense, impulsividad, irresponsabilidad, ahí se nos va un poco dibujando, se nos pueden ir dibujando distintos subtipos de psicopáticos. ¿Ya? Mm. Sigamos más adelante. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a este? Ahí les tengo otra cosa parecida más adelante de esto. Ya vamos ya casi terminando. Otro de los personajes interesantes que tiene esta novela, esta película, el personaje de Rochard, igual que el Té de la Mancha, tal cual, y se llama así justamente por los dibujos, las manchas que se generan en la máscara que tiene él en su traje, ya, el Té de Rochard. Una de las cosas que menciona este personaje respecto a su origen es que le impactó mucho una noticia sobre una mujer que fue asesinada mientras el vecindario entero vio cómo lo hacían. ¿Ya? Fue el asesinato de una mujer llamada Kitty Genovese. O Genovese, no sé cuál es la pronunciación que le darán los gringos. ¿No? O los italianos, parece no ser un apellido a lo mejor más italiano. Entonces, a este personaje le llamó mucho la atención esta noticia y dijo, ¿cómo los seres humanos pueden estar todos presenciando que una atrocidad se cometía ante una mujer, ¿ya? Que fue asesinada y violada? Y ninguno de ellos hizo nada, a pesar de que la mujer gritó, pidió auxilio, nadie llamó a la policía, ¿ya? Nada. Por último, ya si no iban a bajar, que hicieran algo. ¿Ya? En la noticia, que salió en un diario realmente, en Nueva York, dice que fueron 38 testigos, ¿ya? Los que presenciaron todo el hecho y nadie hizo nada. ¿Ya? Entonces esto le dio fue sumamente impactante para el contexto y hoy en día sigue siendo una noticia sumamente fuerte y que nosotros no imaginamos podría pasar, ¿ya? Como que es sumamente actual este fenómeno. Y ahora, esto también generó una serie de investigaciones desde la psicología social sobre el llamado efecto espectador, el cual dice que entre más gente hay mirando, menor es la probabilidad de que alguien haga algo. ¿Ya? Entonces, de repente está en una circunstancia, hay un grupo muy grande de gente y dice, pero ¿cómo nadie hace nada? Bueno, lo explicaría el efecto espectador. En cambio, si nosotros fuéramos los únicos que pudiéramos hacer algo para ayudar a una persona, el efecto espectador es nulo, es mínimo, y nosotros vamos a hacer algo para ayudar a esa persona, porque no estamos pensando de que alguien más en ese grupo puede hacer algo. La responsabilidad no se diluye entre todas las personas que están viendo lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, acá hay supuestamente se separa, se disminuye, se reparte la responsabilidad entre todos los sujetos. Entre más sujetos hay, menos responsabilidad yo siento de que debo hacer algo para ayudar a quien necesita ayuda. ¿Ya? Y se generó toda una línea de investigación desde la psicología social sobre todo esto que fue incentivado por esta noticia. Lamentablemente, ¿no es cierto? Nos volvemos a encontrar con investigaciones, noticias, historias que se distorsionan. ¿Ya? No habían en esa época internet, Facebook ni WhatsApp para hacer fake news, pero de todos modos se generaban. Recordemos que el periodismo, podemos pensar desde lo más primitivo, lo importante era vender diarios más que informar, podríamos pensar. Entonces, llamó la atención, ya en este artículo que estoy acá poniendo a foto para que si también lo pueden buscar, Te busco, cuando te busco, te busco, te busco, te busco. se pusieron a investigar, oye, ¿qué pasó? Más allá de creerle lo que dijo el diario, porque si somos científicos no deberíamos creer lo que dice un diario, que pues efectivamente tiene un montón de titulares sensacionalistas. Entonces dijeron, buscamos, revisemos, investiguemos los registros judiciales, quiénes fueron los testigos, qué pasó durante esa época. La cosa es que finalmente cuando se investigó en esto, resulta que no hubieron 38 testigos.
resulta que la mujer no murió en ese lugar sin que no llegara nadie, ¿ya? La policía alcanzó a llegar cuando la mujer todavía estaba viva, ¿ya? Habían llamado a los vecinos a la policía para que llegara. El sujeto que la atacó, ¿ya? El criminal, eh, buscó distintos lugares de la calle en el cual cortaba el ángulo para que no lo pudieran ver. Entonces, nunca hubieron las 38 personas. Ahora más se hablan de que pudieron haber habido 10, 8 personas y que vieron distintas escenas y momentos de todo lo que pasó entre esta mujer y este hombre que la atacó, ¿ya? Y la asesinó. Entonces, por un lado, sirve bueno como parábola, sirve, es muy bueno para generar toda una línea de investigación para ver la psicología del ayudar. Pero por otro lado, ojo, tengamos consideración sobre cuáles son los mitos en los que se está fundamentando la psicología. No es necesario creer en cosas que no sucedieron, porque hay bastante otra evidencia que sí ha sucedido para mostrarnos lo importante de estudiar sobre la psicología del ayudar. Y no necesitamos para eso inventarnos historia, ¿ya? Sobre qué es lo que ocurrió, porque probablemente hay un montón de eventos así, de violencia, donde hay testigos y nadie ayuda a la persona que está siendo víctima de la violencia. Entonces, ¿para qué fundar la psicología en base a historias que son productos, ¿ya? Más bien de la prensa? Y ya terminando, lo último que les traigo acá, otra cosa para que sepan todo el mundo que hay de la estadística asociado a entender fenómenos más complejos, es otra técnica de análisis que es más reciente que lo anterior que les mostré, que lo anterior eran modelos estructurales y este es un análisis de redes. Y acá lo que también está viendo son medidas de psicopatía, ¿ya? Pero en este modelo la gracia es que no genera jerarquías, no pone como un síntoma que va a ser el que manda a los otros, como si vimos, por ejemplo, como estaba una dimensión que hablaba de lo afectivo y de lo afectivo aparecían distintos tipos de sintomatología, ahí hay un ordenamiento jerárquico. En cambio acá, en este análisis, ¿ya? Este estudio del 2019 también sumamente reciente, sobre el rasgo de personalidad psicopático, ocupan la técnica de redes porque en el fondo le permite al software que hace el análisis estadístico mayor flexibilidad sin imponer una jerarquía sobre cuál es el patrón que está detrás de los distintos rasgos psicopáticos, en este caso. Acá, por ejemplo, se hablan de una psicopatía primaria, psicopatía secundaria, conducta antisocial, egocentrismo, búsqueda de estímulo, externalización de la culpa. Son siempre los demás los que tienen la culpa y no yo. Potencia social, maquiavelismo, no tener miedo, corazón frío, cold-heartedness, ¿ya? Frialdad de corazón, no conformidad, impulsividad, inmunidad al estrés. Fíjense este tema, inmunidad al estrés. Ojo, como característica de un psicópata. Ante alto estrés o posibles consecuencias negativas muy fuertes, él le da lo mismo, no se estresa. Está tranquilo. Le da lo mismo no tener planes, ya es como descuidado ante la falta de planificación. ¿Ya? También hay desviación social, temas interpersonales y afectivos que están alterados. Y la gracia de este tipo de análisis es que nos permite ver cuáles de los síntomas son centrales, ¿ya? En esta red. Entonces, por ejemplo, este rasgo de desviación social, de salirse de la norma, ¿ya? Está al centro de la red. Y tiene, entre más gruesa es cada una de las líneas, permite visualizar que son correlaciones más fuertes, ¿ya? Si las líneas son azules, significa que las correlaciones son positivas. Si las líneas son rojas, ¿ya? Significa que son negativas, ¿ya? Cuando hablamos de relación positiva, recordemos que significa que a más de una variable, más de la otra, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo que, por ejemplo, los rasgos de psicopatía primaria se asocian a maquiavelismo y al egocentrismo, ¿ya? Fuertemente hacia los dos lados y hacia una desviación social. Eso sería como lo característico entonces que se asocia en esta red con una psicopatía primaria, ¿ya? En cambio,
una psicopatía secundaria, si se fijan, no tiene una relación fuerte como lo tiene la psicopatía primaria. ¿Ya? Tiene líneas más pequeñas, más delgadas. Nos va a llamar la atención, por ejemplo, que la búsqueda de estímulo la tenemos acá arriba y está conectada con el egocentrismo, ¿ya? Está buscada con el comportamiento antisocial y está conectada fuertemente, fíjense, con la falta de miedo. ¿Ya? Entonces, miren, búsqueda de estímulo, cosas que generen placer, se conecta muy fuerte con la falta de miedo. Imagínense qué peor combinación. ¿Ya? O sea, lo que yo le estaba comentando de que el sujeto podría comprometerse, por ejemplo, en delitos y crímenes, eh, que, que podían generarle mucho daño si es que sale mal, pero le da lo mismo, no tiene miedo con respecto a eso, y necesita tener esa estimulación. En cambio, si yo tuviera mucho miedo y busco estímulo, alta búsqueda de estímulo, probablemente solo va a terminar en una persona que a lo mejor va a estar jugando videojuegos violentos porque quiere búsqueda de estímulo de cosas como violentas, pero tiene miedo a las consecuencias de realmente meterse en una pelea, entonces mejor juego un videojuego o mejor hago artes marciales. Entonces, puedo buscar sensaciones fuertes, pero considera, ¿no es cierto?, un miedo a las posibles culpas. No es maquiavélico, a lo mejor no tiene nociones morales, entonces por eso solo se queda en la búsqueda de estímulo. ¿Ya? Hace deporte, entonces búsqueda de estímulo. ¿Ya? Hace rugby mejor, entonces voy a hacer rugby, entonces ahí mi búsqueda de estímulo. Interesante. Pero entonces estas cosas en el fondo, el problema, ¿qué es lo que nos presenta esta red? Bueno, El problema es que estos se van retroalimentando entre sí. ¿Ya? Esta red se sostiene por unos pilares. ¿Ya? Hay ciertos rasgos acá que son pilares, como el egocentrismo, la búsqueda de estímulo, el comportamiento antisocial. Y esto va atajando todo el resto de la red. En cambio, por ejemplo, acá tenemos la C, que es el corazón frío. Ya voy a ahorrar esto. Fíjense, acá la C, tenemos el ejemplo contrario. El factor C está aislado de la red y tiene unas 3 conexiones débiles con otras características. Es decir, que si desde el punto de vista de un tratamiento, desde una intervención, este tipo de análisis nos permiten ver que si esto se modifica, probablemente toda la otra red va a seguir conectada, todos los otros síntomas se van a mantener, porque no es importante para la red desde el punto de vista sintomatológico y estadístico. En cambio, la búsqueda de estímulo, el egocentrismo, ¿ya? Estos aspectos de desviación social son nucleares para la red. Si lográramos de alguna manera modificar esto, la red se va a desarmar y muchos de los síntomas van a desaparecer. La C, ¿cuál era? Un corazón, frialdad. ¿Ya? Y esto a lo mejor está más asociado entonces a otro tipo de trastorno mental y no a la psicopatía. Ya nos podríamos imaginar acá otra red de otro trastorno, pero no parece ser que no es propio o medular en un rasgo, en una personalidad psicopática. ¿Ya? Eso nos permite ver este tipo de factores que están más bien alejados de la red y que nos hablan de que pueden ser parte más bien de otro constructo. En cambio, esto es nuclear. ¿Ya? Eso es nuclear. Y parece que ya terminamos. ¿Ya? Entonces, voy a ver si queda algún comentario para contestar, dudas que tengan, ay, me encantó, me encantó. apreciaciones. Ya estoy aquí abierto a escucharlo. Cuéntenme. Igualmente, el autor, Alan Ujú. Moore, en ¿Sí? todas sus, se podría decir, cómics que ha hecho, siempre intenta sacar ese ideal de superhéroe que hace las cosas bien, que siempre Sí. decide hacer cosas buenas, porque, por ejemplo, había un cómics igualmente del mismo que se llama The Killing Joke, donde hay Ujú. violación, donde hay golpe, entonces Sí. saca ese concepto de por qué ser bueno yo debo llegar al momento, sino de que, y también V de Vendetta, que Ujú. igualmente esos cómics que en sí relacionan mucho con la misma realidad, con el concepto de qué es real, lo que se está Mm. viviendo, por eso es una novela más gráfica, por eso en algún momento se le indica de que él no sigue los parámetros de un cómic como tal, sino que es Ujú. más una novela. Sí, no busca como la entretención por alejarse de la realidad, sino que no hace, busca como hacernos reflexionar sobre justamente en el mundo en que vivimos, más que como una manera de desconectarnos de este mundo,
a hacernos repensar. Porque tú mencionaste ahí V de Vendetta, otra película, que también hay para los que a lo mejor no han leído el cómic y a lo mejor prefieren ver la película, y también habla de temas bastante parecidos, el tema de los autoritarismos, los totalitarismos, cómo luchar contra ese poder. Aparece la idea de la máscara nuevamente, ya habla de la identidad. Entonces yo creo que este autor da como harto para analizar, o sea, podríamos haber estado horas, ¿no es cierto?, hablando sobre el autor o ya solo de esta película. Ya tiene un montón de escenas preciosas respecto a distintas cambios en los personajes, cambios en las personas a través del evento en su El vida. mismo Watchmen igualmente tiene una historia por personaje muy profunda y muy marcada. Hay como que te explica por qué la persona, por ejemplo, usted decía de que había uno que es como el que sabe todo el mundo, el que analiza todo, el más inteligente, pero uno igualmente explica con el pasado, muy poco que se sabe del personaje, que él quiere saber todo como para proteger en sí, cierta forma, su propia estabilidad mental. Mm, Porque en uno de los cómics que más se avanzan, que en Doctor Manhattan, cuando él no sabe qué va a hacer Doctor Manhattan, que es uno de los protagonistas, se vuelve loco en algún momento, porque no sabe qué va a pasar, porque Doctor Manhattan es el ser más poderoso, es el que tiene realmente la habilidad, la única habilidad superheroína, se podría decir. Los demás superhéroe, nomás sí. tienen como habilidades generadas directamente a través de un conocimiento, Sí. no es por innatamente hablando. Y fue él, literalmente, Dr. Manhattan, el que inicia de Watchmen, de los vigilantes, porque él es el que puede ver todo lo que está pasando a través de probabilidades, principalmente. Sí, lo malo es que a él también le empieza a pasar la falta de empatía a este Él personaje. deja de sentir empatía por el mismo Sí. ser humano, tanto que en los últimos cómics se ve de que él ya no tiene ninguna empatía por el ser humano y solamente no lo corrompe directamente eso de poder matar a la raza humana porque él tiene la habilidad necesaria, solamente porque tiene gente que de cierta forma tiene algún apego muy pequeño, pero la gente que le queda, que son como 2 personas a nivel cómics, que todavía lo traen un poco más a la tierra, se podría decir, filosóficamente hablando. Pero Él en el fondo lo que pasa con él es que él empieza también a perder la empatía, se empieza a alejar, pero no ocupa esa falta de empatía para, en el fondo, dominar al resto o generar un ego, ¿ya? Esa es como la diferencia que tiene con el otro personaje de Ozymandias, en el que él tiene un ego, está ahí el narcisismo sumamente marcado, y él en el fondo todo lo que hace es para mostrar que es el hombre más inteligente y del mundo y con más poder. En cambio el Doctor Manhattan es el más poderoso, no le tiene que demostrar nada a nadie. Entonces él se termina totalmente aburriendo en el fondo de la existencia y de lo humano y todos sus problemas pequeños, y se va acá a vivir a Marte aburrido de toda la gente con sus problemas pequeños. hasta el mismo comediante hizo él un personaje súper mal socialmente hablando, porque él después se retira, o sea, en el principio de Watchmen él está activo, pero después se retira porque después como que empiezan a ver de que los compañeros, que él es violador, que él tiene problemas de furia, de empatía, era el que más tiene al principio, es lo más marcado, que no tiene una empatía para los otros, el que menos tiene marcado eso, tanto que se indica como que viola a una compañera en algún momento también de la misma película. Sí. Entonces, igualmente, no por tener literalmente un ideal de moral, porque ayuda a la gente, debería ser específicamente bueno. Se sabe que igualmente, eso es típico cuando se ve la televisión, por ejemplo, cuando alguien viola a una niña o cuando hay un asesino, la vecina dice, era buena gente. Sí, lo típico, esa es la Él típica era cuña de los periodistas. el Sí. mismo Ted Bundy, que fue uno que se encuentran literalmente documentales por todo Netflix, se ve de que las mujeres, él atraía a la mujer a través de su encanto, porque se veía un chico normal, guapo, lo invitaba a salir, y después de eso la violaba y la mataba. Y ahí Entonces, salen todos los que he conocido. ¿Y por qué lo hizo si era una persona buena, encantadora? más Era era estudioso. inteligente. La pregunta es por qué lo hizo, y ahí es varias preguntas también que se dan, el por qué es así también. Por cómo una persona puede llegar a ese punto, y por eso es lo que cuesta también entender de la misma psiquismo de la gente.
de que Sí. qué hace que una persona termine siendo de esa forma. ¿Será su vida? ¿Será ambiental? ¿Será algo innato? Sí, pues ahí todavía hay un montón que investigar. Fíjense que yo lo que le estoy mostrando, esos estudios del 2019, 2018, esos análisis, están a un nivel descriptivo. Si nos ponemos a pensar, porque es ver cómo entendemos bien la estructura sintomatológica, ¿ya? Como la estructura de personalidad de ellos, pero todavía no tenemos a ciencia cierta eh, cuáles son las causas y si es que hay un tratamiento para esto, cuál va a ser la mejor manera de abordar este problema. ¿Ya? Y si estamos, por ejemplo, realmente siendo capaces de detectar cuántas personas realmente tienen estos rasgos psicopáticos en la población, ¿ya? Porque ahí está el tema, que siempre también está la discusión sobre qué hacemos los psicólogos, qué hacemos las psicólogas, qué hace la disciplina para, de alguna manera, poner ciertos filtros, ¿ya? Para ciertos puestos de trabajo, para poner ciertos filtros en ciertos puestos de autoridad, porque deberíamos tener, de alguna forma, un sistema de selección de personal que permita, ¿no es cierto?, hacer estos filtros, ¿ya? Y no vamos a querer nosotros que alguien que tenga todos estos rasgos que estuvimos mencionando llegue a posiciones de poder. ¿Y qué pasa si la persona es tan conocedora que puede perfectamente conocer el test? Porque ahí también hay que tomar en cuenta que hay gente que realmente puede tener un signo de psicopatía, pero son sumamente inteligentes. Sí, Tienen un sí, desarrollo pues. cognitivo muy... Ellos saben cómo actuar a nivel sociedad para que sea realmente adaptativo desde una imagen, desde una perspectiva hacia otra persona, pero él sabe que tiene ese sentimiento, esa perspectiva un poco psicopática, pero él sabe en cierta forma ocultarlo por el Sí. mismo concepto de la máscara que estaba comentando. Sí, miren, les doy una anécdota que una vez yo estuve en una charla que hizo un chileno que fue capacitado directamente por las personas validadas para el tema de estas escalas de psicopatía, porque no es solamente un cuestionario, sino que hay que entender una serie de procedimientos para evaluar a una persona con psicopatía, porque, como bien dices tú, puede manipular fácilmente la información. Entonces requiere un entrenamiento bastante exhaustivo y arduo. Entonces esta persona nos comentaba ahí a los que estamos presentes cómo funcionaba todo el sistema de capacitarse, ya que era una cuestión súper difícil, trabajosa, poder tener la oportunidad de conocer a las personas que capacitaban, ¿ya? Y él nos contaba de que uno de el que comenzó ese modelo de evaluación, uno de los que comenzó, de apellido Hare, que es un canadiense, si no me equivoco, él en algún momento dice, no, es increíble igual esto, dijo. Yo he llegado a pensar, decía él, que el que inventó estos test para medir evaluar psicopatía es psicópata, porque ha ganado un montón de dinero con todo lo que ha creado en torno a evaluar la psicopatía, y conoce también a los psicópatas que quizás él sea psicópata y no mató a nadie, no ha hecho nada ilegal, pero aprovechó todo su conocimiento para generar toda una red de personas que trabajan para él y evalúan la psicopatía y él es ultramente prestigioso, todos lo conocen, todos le piden que se capacitarse con él, tiene mucho dinero, ¿ya? Entonces, no sé si entre broma y verdad, comenta que quizás quien inventó ese test era psicópata justamente, ¿ya? Entonces, siempre nosotros Que quedamos como igualmente blog. va en esa pregunta. Por eso ¿Cómo? va igualmente en eso mismo, de que cómo alguien puede conocer tal comportamiento de una conducta en particular, siendo que no lo tiene. O sea, algo ahí también debe haber. Por Sí. algo entiende, porque se entiende de que cuando yo entiendo a otra persona, de ponerme en su lugar. Si yo me pongo más en su lugar, más comprendo la situación del otro, por el Mm, concepto de empatía, pero si yo lo tengo, el tema va a ser mucho más flexible para mí sí, al momento de entenderlo. sí. Más, y más Eh, encima con este desarrollo de que tiene la gente con el saber vivir en sociedad, se sabe que estamos llenos. Hasta todos tenemos una carga pequeña de psicopatología. El tema de que mm, si llega a ser patológica o no, igualmente va dependiendo de la persona, porque mucha gente que puede vivir toda la vida siendo así, pero si no se estudia el caso, si no se hace el examen correspondiente, la persona puede vivir perfectamente toda su vida. ujú. También ¿Al- Vanessa. ¿Algún otro comentario de los otros presentes en la presentación?
otra duda de alguien más que quiera participar, hacer alguna apreciación, algún análisis, reflexión, pregunta? ¿Ya? Como les Oh, comenté, wow, yo qué voy a subir interesante. la grabación. ¿Sí? Interesante. ¿Cuál es su nombre? A ver, aquí tengo una en el chat. Gracias, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por su atención, Oh, sí, fue presencia. bueno. Hay más cómics, se puede hacerlo. Hay muchos Sí, más. hay hartos más. Hay harto más para hacer. Hay uno que me tinca mucho, el de de la cosa del pantano, porque tiene ahí todo un tema con la esquizofrenia así enorme, ¿ya? Y el hecho Sí, eso que de sí da alguien cosa porque que se da hay cuenta, como ¿no es por cierto?, de novela. que ya no es un humano, que pensar, si ya nos salimos de los dibujos, de sentirse que ya no es un humano y que es un vegetal, ¿ya? Y dejó de ser humano, ya sus órganos son falsos, ¿ya? Son órganos que parecen ser órganos, pero están hechos de tejido vegetal. Entonces, ahí es todo como un tema, lo florido, ya, la alucinación, el delirio, y muy Eso es muy interesante bueno. también. Así Y el mismo que, cómic sí, es también muy bueno. sí. Ya, así que bueno, voy a subir el video y si después a alguno le sale alguna duda o reflexión, ya, que a lo mejor no quiso ahora comentar, me puede escribir al correo, me puede comentar en el video cuando lo suba, ya, y compartirlo. Por supuesto, ya también ahí tengo mis otras clases que hago la asignatura en Outla. Ya, así que tengan una buena tarde, buenas noches, ya. Chao, cuídese. Y nos vemos tal vez en otro video, ya, para los que no le hago clase. Ya, buenas noches.